Nos complace recibir al economista Alejandro Grisanti de Ecoanalítica, quien nos revelará cómo ha estado la economía dominicana hasta la fecha, proyecciones a cierre de año en términos de crecimiento, y también hablaremos un poco sobre las proyecciones y el comportamiento económico para el próximo 2023. Usted dirá, ¿cómo? Pero falta mucho. No, señor. Ya estamos en el último trimestre. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto recibirte. Muchísimas gracias, Miralba, por la invitación. Y hay que entender muy bien que estas proyecciones de República Dominicana que vamos a dar se están dando en un ambiente cuando el mundo, digamos, de manera muy fuerte está digamos, cayendo en recesiones y está, digamos, en un escenario que realmente es preocupante. ¿Cómo va la economía dominicana hasta...? Perdón, don Roberto, adelante. No. Sería bueno ponerlo un poquito en contexto, don Alejandro, para mostrar a la gente. O sea, por ejemplo, este paso del huracán Fiona, que obliga al gobierno a buscar recursos para atender las calamidades presentadas. Estamos hablando que se quieren restaurar o restablecer o reconstruir cerca de 5,000 y tantas viviendas, mucho más entre el este y el norte del país. Atender a las personas que perdieron parte de sus cosas, pero también en materia económica. Se ha hablado, por ejemplo, de uno de los recursos más importantes que tiene el país para la exportación, que es el cacao, que se ha afectado, y otros recursos de la agricultura y de la agroindustria que se han visto afectados. Eso, de hecho, ya el presidente adelantó ayer que estaría incluso evaluando someter una reestructuración al presupuesto complementario que sometió la semana pasada, no lejos de muchos debates, porque se quería un dinero que estaba en educación, asignado por el 4%, que es ley del PIB para la educación. Al final no se aprobó, pero se aprobó el presupuesto complementario. Él ayer sugirió que trataría de cambiarlo para buscar otros recursos. ¿Eso cómo influye de cara al futuro en materia de estabilidad económica? Se pide prestado, se le quita a otra gente, por ende esa gente a la que se le quitó el dinero, digo institución, se va a ver afectada en su desarrollo. ¿Cómo eso puede repercutir en la economía de la República Dominicana cuando todos van en recesión y nosotros íbamos creciendo? Sí, mira, Roberto, creo que pones primero la preocupación que tenemos. La preocupación que tenemos en Ecoanalítica es que siempre hemos visto a un Estado, y no es a un solo un gobierno, es un Estado que ha venido gastando más de lo que le ingresa, que siempre tiene esta propensión a buscar nuevos gastos, y muchos de estos gastos son necesarios. Ojo, yo quiero decir que cerca del 90-95% del presupuesto está prácticamente amarrado en educación, en salud y en seguridad. Esas tres partidas se llevan casi todo el presupuesto de la nación, con lo cual es muy difícil ajustar vía gasto. Cuando se presentan estas calamidades, cuando se presentan estas emergencias, cuando es necesario gastar un poco más porque es necesario restablecer la infraestructura para poder mantener ese dinamismo y ese sector exportador, ahí es donde encontramos problemas. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto ciertamente con preocupación es un Estado que termina gastando por encima de sus ingresos. Eso es muy parecido a una familia, a un jefe de familia que, bueno, que quiere complacer a su familia y lo quiere llevar a un buen restaurante los domingos, o quiere, digamos, comprarle una ropita, etcétera, pero gasta muy por encima de sus ingresos con la tarjeta de crédito. Bueno, en algún momento esas deudas hay que pagarlas, en algún momento hay que recortar ese gasto que se viene llevando, o de otra manera habrá que trabajar horas extras, habrá que hacer ser chofer de Uber, etcétera, en el caso de una familia, para poder incrementar los ingresos. Pero aquí hay siempre, y esto no es solo en República Dominicana, todo Estado, todo gobierno tiene una restricción presupuestaria. Y la única forma, Roberto, de poder incrementar un poco ese gasto, es buscando incrementar esos ingresos, porque no siempre deberíamos recurrir al tema del endeudamiento. El endeudamiento se podría llevar a cabo en algunos momentos, pero si vamos constantemente subiendo el endeudamiento, muy posiblemente cuando necesitemos gastar más o cuando necesitemos dar algunos a los sectores más pobres, ahí vamos a tener. Alejandro, hay quien opina que ese aumento de los ingresos a las arcas del Estado
para que la gente entienda, bueno, se da, usted exporta más, recibe más dinero, usted vende más, etcétera, etcétera. Ahora, pasa también por una reforma fiscal que muchos gobiernos y estados, países, se han abocado. A Duque les salió complicado en Colombia, pero nosotros estábamos abocados, incluso hasta por ley, a someter un proyecto de reforma fiscal en la República Dominicana que se adecuara mejor a las condiciones, viera cómo aumentar los ingresos por esa forma recaudatoria, que es una de las tantas para obtener ingresos. No se hizo porque estábamos en la pandemia. Cabe la pregunta, ¿se debe hacer el año que viene previo a un año electoral o no se debe hacer? ¿Pesa más lo político que la urgencia económica? ¿Vale más la pena endeudarse un año más? No importa, el que venga atrás que pague y que haga otro la reforma fiscal, pero no voy a arriesgar mi reelección del 24. ¿Usted qué piensa? Mira, Roberto, nosotros en Ecoanalítica estamos ahí muy alineados en tu pensamiento. Nosotros creemos que ya no se va a producir una reforma fiscal en lo que queda de este año, en el año que viene, sino se va a producir en el 2024 después de las elecciones. Nosotros no vemos ninguna posibilidad ahorita de hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal y el incremento de los ingresos se puede hacer de varias vías. Yo creo que una vía, la mencionaste muy bien, es a través de crecimiento. En la medida que la economía dominicana va creciendo por encima, digamos, por supuesto, de sus pares de América Latina, pero en la medida que va un sector privado creciendo con fuerza, ese sector privado siempre puede dar mayores ingresos para ser distribuidos en temas de educación, de salud, etcétera. Pero también se puede hacer, y aquí hay un tema que siempre ha quedado un poco por fuera, a través de reformas laborales. Ese crecimiento que estamos hablando en República Dominicana se tiene que traducir en un mayor porcentaje de empleos formales. Los empleos formales tienen muchísima ventaja sobre los empleos informales. Por una parte, están generalmente mejor remunerados, generalmente gozan de mayor estabilidad, y por la otra parte también, al estar mejor remunerados y tener mayor estabilidad, también tienden a pagar algo de impuestos. Lo ideal, por supuesto, que el que tenga, el asalariado que menos tenga, pague menos y proporcionalmente menos impuestos que los asalariados mayores. Pero ese tema de crecimiento, acompañado con algunas reformas que busquen incrementar la formalidad del país, del empleo formal, del empleo estable, del empleo bien pagado, al final es muy deseable para poder, digamos, hacer este crecimiento. Pero yo de acuerdo contigo, Roberto, nosotros no vemos reforma fiscal 2022 ni 2023. Yo creo que va a haber que esperar a las elecciones del 2024 para poder hablar de una reforma fiscal que nos incluya a todos. Así es. De hecho, ayer, la semana pasada, el presidente del CONEP, Pedro Brache, ofrecía una conferencia en la Cámara Americana de Comercio, en Lanchar, DR, y planteaba la necesidad de que se le facilitara a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios, por llamarlo de alguna manera, porque al final lo ejercen así, pero de manera informal, quitarle todas las trabas para que pasaran al sector formal. Estaba tratando de buscar acá una cifra que hoy publica la prensa con declaraciones de Pedro Brache, y habla de la cantidad de dinero que se genera en la informalidad, que si vamos a ver la economía dominicana entre la formal y la informal, somos una cosa tremenda, un tigre de la Malasia y de todos lados. Entonces, ¿por qué no favorecer que los que están hoy informales pasen a la formalidad? ¿Por qué no quitar una serie de trabas? Y para eso no hay que llegar a una reforma fiscal, porque es un proceso administrativo para que esa gente entiendan que formalmente van a tener seguridad social, van a tener acceso a una serie de cosas y de préstamos y de facilidades económicas y de todo. Que tienen que pagar impuestos. Claro, todos debemos pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos. De eso se trata en la vida, en una economía como la nuestra. Entonces, yo creo que ahí el gobierno podría hacer mucho más de cara a ir saneando la economía y sacando mayor parte de la informalidad a la formalidad.
Mira, totalmente de acuerdo en lo que dice Roberto. Aquí uno de los temas es que el gobierno tiene, o las autoridades, o el Estado, muchas veces, tiene que focalizarse en cobrar impuestos en base al ingreso. Independientemente de que ese ingreso sea por una vía o por un empleo formal o por una vía o un ingreso informal. Hay mucha gente que está en la informalidad que tiene ingresos tan grandes como muchas de las, no diría de las grandes personas, pero que tienen el nivel de ingresos muy elevados, deberían ser y debemos buscar la manera, y el Estado tiene que buscar la manera de poder cobrarle a esas personas los impuestos que tienen que pagar para la mejora de toda la parte de infraestructura, educación, etcétera, que todos los dominicanos se merecen y nos merecemos, ¿no? Los que vivimos en este país. Entonces, yo creo que eso es bien importante el hacer. Y por eso traje el tema de la formalización de la economía, y eso implica, por supuesto, el buscar las maneras, el buscar las reformas necesarias, de que no porque te vas a pasar al sector formal, entonces ahorita sí te cobro impuestos, ahorita sí tienes que pagar una serie de cosas, y que al final los empresarios lo vean como un incremento del costo. Aquí las pequeñas peluquerías, aquí los pequeños negocios que se están dando en República Dominicana, muchos de ellos muy pujantes, muchos de ellos muy dinámicos, muchos de ellos de alto crecimiento. Bueno, tenemos que buscar esas reformas donde se peche el ingreso, no la formalidad, y donde creemos esos incentivos para poder acoger dentro de la formalidad y dentro del Estado moderno de República Dominicana, dentro de lo que puede ser una nación moderna, que pasen a este lado y paguen formalmente los impuestos.